¿Sabes por qué crujen los huesos cuando hacemos esos movimientos bruscos? ¿Sabes si es bueno o si es malo hacerlo? Te lo voy a explicar todo esto en este vídeo. Porque seguro que te has preguntado más de una vez qué sucede cuando cruje la espalda, cuando crujen las vértebras. Voy a tratar de explicarte el proceso fisiológico que se da y por qué se da ese sonido, ¿sí? Porque no es que se colocan los huesos, no es que se colocan, ni que chocan, ni que sí, los tendones que se desmontan y esas cosas, no. Lo que sucede es que una articulación tiene un rango de movimiento natural, habitual, activo, ¿sí? Cuando yo giro el cuello, llego hasta aquí, tengo unos rangos de movimiento, ¿sí?, activos. Pero luego hay un movimiento más, un movimiento que se puede alcanzar de forma pasiva, y es el que se da en estas movilizaciones, en estas manipulaciones que se puede hacer uno mismo o te puede hacer un profesional, cosa que tiene mucha diferencia, ¿vale? Cuando tú haces ese movimiento, lo que haces es superar este punto, este rango, e ir un poco más allá. Bien, ¿qué sucede entonces? ¿Qué sucede cuando vas un poco más allá del movimiento habitual? Bien, sucede que la articulación tiene un espacio. Imaginémonos una habitación totalmente estanca, ¿sí?, donde tenemos una serie de moléculas de gas que están disueltas en el líquido articular, ¿sí? Hay pequeñas moléculas de gas que están disueltas, están en estado líquido. Cuando un gas está en estado líquido, tiene menos volumen, ocupa menos espacio. ¿Qué sucede? Que cuando hacemos este movimiento brusco, vamos a decir que es como si una de las paredes se moviera, ¿veis? Ha pasado de aquí a acá. ¿Qué sucede en esta habitación? Que ahora hay mayor volumen, la habitación es más grande, pero la cantidad de líquido que hay dentro sigue siendo la misma. No entra líquido de fuera cuando aumentamos el volumen de la articulación. ¿Qué sucede entonces? Que para compensar esa presión negativa, porque esto es una presión negativa, es como si sacas aire de un bote, ¿sí? Estás sacando aire y estás generando dentro una presión negativa. ¿Qué sucede? Que estas moléculas de gas que están líquidas, ocupando poco espacio, van a concentrarse, ¿sí? Todas ellas se concentran en una burbuja, en lo que se denomina una implosión. Implosión es justamente lo contrario a una explosión, ¿sí? En la explosión va del centro hacia afuera, en la implosión todo lo que está distribuido, todas esas moléculas de gas, se hacen una burbuja. Si ese choque de las moléculas para formarse esa burbuja, eso es lo que genera ese sonido, esa especie de crujido, ¿sí? Por eso solo se puede hacer una vez. Por eso si tú haces eso en el dedo, en el cuello o en la espalda, solo puedes hacerlo una vez, hasta que la presión va disminuyendo, las moléculas se vuelven a difuminar, vuelven a separarse, vuelven a diluirse en el líquido porque la presión vuelve a aumentar, y entonces puedes volver a repetir la misma maniobra y sucederá exactamente lo mismo, ¿vale? Ya hemos explicado qué sucede fisiológicamente con este gesto, con este ruido, por qué se da el sonido, ¿vale? Ahora vamos a tratar de entender si es bueno o si no es bueno realizarlo. Bien, te diré que las dos cosas, te diré que es bueno o es malo según si lo realizas tú, la mayor parte de las veces, por no decir el 100%, va a ser malo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces esos movimientos, lo que haces es movilizar aquellas vértebras que ya tienen mucho movimiento, ¿sí? Ese sonido tan sencillo, cuando sale muy fácil, clic, ¿vale? El que yo he hecho antes realmente estaba fingiendo, sí, es un sonido que hemos metido de broma, de forma artificial, ¿vale? Pero cuando hacemos ese movimiento y suena un clic tan sencillito, tan facilito, no es porque hemos movilizado una vértebra que estaba rígida, hemos movilizado aquella vértebra que ya tenía mucho movimiento. Entonces, vamos a ponernos el caso de esta zona cervical, C2, C3, C4, C5, C6 y C7, ¿sí? Tenemos por debajo las dorsales, ya hacia las dorsales ya
empezamos a tener rigidez, la zona cervical más alta suele tener también más rigidez, y tenemos entonces estos niveles, ¿sí?, que suelen estar más hipermóviles, tienen mucho movimiento. ¿Por qué? Porque siempre que hay un nivel que tiene poco movimiento, hay un nivel que tiene mucho movimiento. Entonces, cuando hacemos ese gesto y cric, suena muy fácilmente, está sonando aquí, está sonando donde ya había mucho movimiento, estamos movilizando más aquello que ya tenía mucho movimiento, estamos de alguna forma fomentando el desequilibrio. Es como si tenemos, en este caso 2, 4, 6 hijos, ¿sí? Tenemos aquí 3 hijos que no trabajan y tenemos aquí 3 hijos que trabajan por lo general lo suyo más lo de los de arriba. Y lo que hacemos es, cuando me tenso y cuando el sistema no funciona bien, lo que hago es le pego un latigazo a los hijos que trabajan para que trabajen más. En el corto plazo la cosa funciona mejor. En el medio plazo estos están sufriendo, estos se desgastan. Aquí va a ser una fuente de artrosis, una fuente de desgaste. De ahí la diferencia, porque si un profesional te hace estas manipulaciones, no siempre y no todos, porque hay de todo, ¿no? Habrá gente que manipula así a las bravas y cualquier cosa y de cualquier manera, pero un buen profesional que sepa lo que hace en su trabajo de manipulación, manipulará aquellas vértebras que están hipomóviles, aquellas que tienen poco movimiento, con la idea precisamente de equilibrar el sistema entre zonas hipermóviles y zonas hipomóviles, ¿vale? Por eso te decía que es bueno, es malo, depende, ¿sí? Si te lo haces tú, casi siempre, insisto, vas a hacerlo en las zonas hipermóviles, va a ser negativo. Si lo hace un profesional bien entrenado, hará esa manipulación en las zonas hipomóviles y será positivo. Bueno, con esto yo creo que termino la explicación sobre los crujidos. Espero que te haya quedado claro el concepto, espero que te sirva para entender que no debes seguir haciendo esos gestos, esas maniobras de crujido, aunque te resulten en el corto plazo, que te relajan, que te ayudan a sentirte mejor, porque cada vez las necesitarás más, porque cada vez el desequilibrio de tus vértebras será mayor, ¿sí? No sirve de nada, solo te va a llevar a estar cada vez peor. Si pasas la abstinencia, ¿sí?, porque es una verdadera abstinencia, notarás que cada vez lo necesitas menos, que además probablemente te mejorarán incluso los problemas cervicales, porque cada vez estará la zona hipermóvil menos hipermóvil. ¿De acuerdo? Bueno, espero que te haya servido, que te haya gustado, que te haya informado. Te animo de cualquier forma a que busques y encuentres otro montón de vídeos con consejos, explicaciones, ejercicios, automasajes, todo eso aquí, en este tu portal de fisioterapia online.